Servir viene siendo el quinto principio de los más importantes principios de la Torá. La palabra servir, pues es como realmente, ¿qué es lo que hace un esclavo? Atiende a su amo totalmente, o sea, está bajo la voluntad de su amo. Por eso la palabra doulos no dice siervos inútiles somos. Si somos siervos inútiles, como dice Lucas 17:10, si ahí dice siervos inútiles, entonces no le servimos. Y ahí está sirviendo la persona. Entonces aquí está contradiciendo. En Lucas 17:10 dice doulos agreios. Doulos agreios. Ahí dice esclavo que no merece, o sea, que no meritorio, que no merece ni las gracias. Es lo que está diciendo ahí. Que por obedecer a su amo, pues no tiene ninguna recompensa, no tiene nada. Por eso el servir al Altísimo, como dice en Mateo 20, ¿qué es lo que dice de los gobernantes de las naciones? Dice que se enseñorean de ellas. Entonces no están sirviendo. Se supone que son servidores públicos. Los presidentes, los gobernantes de las naciones, los jefes, los alcaldes, las gentes de arriba, los reyes, todavía hay reyes todavía en este mundo. Pero servir al Altísimo, ahí lo está diciendo en Mateo 20, del 25 en adelante hasta el 28, dice que Él vino a servir. O sea, por eso se puso en la condición de un ser humano para servirse a sí mismo, para enseñarnos cómo debemos de servir. Pero ¿por qué dice Hebreos 9:14 que el sacrificio tan grande del Mashiach por medio del Ruach eterno, lo que dice ahí en Hebreos 9:14, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? La sangre preciosa limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la parte espiritual de nuestras vidas. En el cuerpo tenemos tres partes. Tenemos la sangre, los huesos, la carne, es lo que tenemos. Tenemos tres partes para formar nuestro cuerpo. Y el alma es el lado psíquico, el lado intelectual, la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Pero hay un lado espiritual que está muerto, por eso dice nuestra conciencia, pues está dormida, está muerta, pues está cauterizada, dice ahí. Entonces nuestra conciencia no está funcionando correctamente. Tenemos conciencia, tenemos comunión y tenemos percepción en el lado espiritual. Esas tres partes. ¿Por qué dice que el hombre natural no percibe las cosas del Ruach? No percibe porque la conciencia está mal. ¿Qué dice Rab Shaul ahí en Hechos capítulo 23? Dice, yo con limpia conciencia, porque ya se había convertido. Dice, procuro estar sin falta delante de Elohim, sirviendo. Que no hubiera tacha, que no hubiera un problema, una falta. Entonces necesitamos realmente que nuestra conciencia esté limpia para poder servir. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para servir al Elohim vivo. En 1 de Tesalonicenses 1:9 también lo dice. Dice, para que sirvan al Elohim vivo. Entonces el sacrificio, lo que es el sacrificio, la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Mashiach, es su obra perfecta que Él mismo hace. Por eso el misterio, si no se revela, nunca entenderemos las cosas. La conciencia es la capacidad de entendimiento, de discernimiento interior para poder tener el ser capaces de poder escoger el camino verdadero.
Una persona muerta no sabe, por eso agarra cualquier cosa, se va con un brujo, se va con no sé con quién y no entiende. Pero el que ha sido abierto su entendimiento, el que su conciencia ha sido limpiada, entonces empieza una nueva vida, abre sus ojos y ahora tiene que ser luz a los demás. ¿Por qué? Porque mientras tengamos los ojos cerrados, estamos bajo el poder del Satanás. Estamos en las tinieblas. Nuestra conciencia está muerta. ¿Por qué hay tanto problema en el mundo? Porque la conciencia no funciona la de los seres humanos. Y la mayoría que nunca se convierten, que nomás aprenden cosas de la Escritura, nunca abren los ojos. Y ellos dicen que tienen la verdad. Y esa es la triste realidad del ser humano hoy en día, de que con cualquier cosa se emocionan y ya dice, yo estoy en la verdad, yo estoy en la iglesia verdadera, esto para mí es la verdad, y ya no reaccionan. Entonces no están sirviendo al Altísimo. Servir al Altísimo es conforme a su voluntad. Por eso dice ahí, no todo el que me llama Adón, Adón, ahí le pusieron Señor, Señor. No todo el que me llama Señor, Señor mío, entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente los que hacen la voluntad divina. Dice, muchos me dirán, mira, hicimos esto, hicimos iglesias, sacamos demonios, hicimos tanta cosa. Y al final, ¿qué va a decirles? No los conozco. Porque van en contra de la Torah. Porque la palabra anomia se refiere a la Torah, a la escritura de la santidad. Pero cuando usted le agrega una A atrás, cuando le agrega una A a la palabra esa, nomia, y dice anomia, entonces ya va en contra. Es como la palabra pistis, una persona que tiene fe, que demuestra fe, pero le pone apistos y es una persona incrédula, porque ya le puso una A. En el griego muchas palabras que llevan una A primero, así va al revés, se hace al revés la idea. Ese es el problema. Por eso para poder servir tenemos que haber recibido al Mashiach. Recibimos al Mashiach, pero ¿cómo lo recibimos? ¿Con una oración de salvación? No. ¿Cómo recibimos al Mashiach? Dice, y ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo recibido emunaj, habiendo exhibido emunaj, fueron sellados con el ruaj de la promesa. Esas son las arras de la salvación. ¿Y qué hay que hacer con el ruaj HaKodesh? 3 cosas muy importantes que hay que hacer cuando ya lo tienes realmente. Cuando no lo tienes, nomás te portas bien y crees que lo tienes, pero no lo tienes. No lo resistas, no lo apagues y no lo contristes. Esas son 3 cosas que hay que saber y correctamente. ¿Cómo es que lo apagas o cómo lo contristas? ¿O cómo lo resistes? Dijo Esteban ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh, porque no querían recibir la palabra de verdad. Pues cuando viene y se te habla la verdad, no la escudriñas, no buscas la verdad, nomás estás con problemas, debatiendo y haciendo cosas, no tienes al Ruach, lo estás resistiendo. Alguien viene y te habla una palabra y dice, no, eso es religión. Cuidado, porque muchas cosas que son verdad, eso no es religión. La palabra religión pues es un invento que hicieron para darle culto a un Dios que no conocen y que no saben ni quién es realmente. Por eso tenemos que entender muchas cosas para poder servir al Altísimo. Entonces servirlo a Él
si no entendemos quién es el viviente, no entendemos que es uno y es único y no hay más, pero es que mandó otro, un subordinado, uno que estaba allá, lo mandó. No, 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 no. Para eso no hay sustento bíblico. Por eso tenemos que entender qué es el Abba y qué es el Ben. El Ben Ha Elohim es el portador del amor del Padre. El amor del Padre fue derramado dentro de una forma humana, porque ese es el templo. La imagen del Elohim invisible. No dice que fue hecho a imagen del Elohim. Él no fue hecho así. Porque la palabra primogénito muchos la agarran como si fuera el primer ser criado. No, la palabra primogénito viene de la palabra prototocos. Pero prototocos, no. Primogénito, el primero en su género que fue formado como un ser humano, el cual es parte del Creador. Porque es su brazo extendido, es su obra perfecta en Mashiach. Cuando no entendemos, es que esa parte es el gran problema del Evangelio. La mayoría de gentes, o lo hacen una trinidad y dicen, no, pues hacemos otro, para que esté, pero es Dios. ¿Cómo? ¿Es la segunda persona? ¿Cómo? ¿Pero dónde dice la segunda persona? O sea, no dice en ningún lado. Entonces, el verdadero evangelio es entender toda la creación y qué es la cabeza, qué es la Memra, que es la que gobierna sobre todo el ser humano. ¿Quién lo sacó de Egipto? La Memra. ¿Quién hizo que cruzaran el Mar Rojo? La Memra. ¿Quién los trajo ahí 40 años en el desierto? La Memra. Vaya, búsquele. ¿A quién vio Moisés? Dice que lo miraba cara a cara. Miraba el rostro de Elohim, el Panim, que le llama. Como dice acá en primera de Timoteo 6:16, se contradicen toda la escritura. Dice, Elohim nadie le ha visto jamás. Habita en luz inaccesible. Y ningún ser humano lo ha visto jamás. Él es el único inmortal. Pero nadie es inmortal. El día que muere la persona se acabó. Hasta que Él regrese para resucitar. Por eso, entender el verdadero evangelio, por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, tenemos que recibir el verdadero evangelio. Si no se recibe el verdadero evangelio, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero evangelio? Cuando viene alguien y te predica desde el Reshit, desde el Bereshit, de allá, desde allá. ¿Cómo es el Creador? ¿Quién es el Creador? ¿En cuántos días hizo la creación? ¿Por qué hizo Shabbat? ¿Cómo entró el pecado? Y luego cómo vienen las dos simientes, cómo le da la promesa a Java, y vienen las dos simientes. Luego viene acá con Abraham y Sarai. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Cómo les da la promesa? ¿Cómo nace el hijo? Isaac, el de la libre, el otro es la esclava. Entonces, ¿cómo está todo eso? Las dos alegorías que están ahí, los dos pueblos diferentes. ¿Cómo nacen los 12 hijos de Jacob? Eran como 6 de Lea, eran 2 de Raquel y el resto eran de las esclavas. Por eso se hace mucho problema en las tribus. Pero al final ese es el propósito divino. Entonces, ¿cómo se forman las 12 tribus? ¿Cómo se forma el pueblo? Después, ¿cómo viene el problema de la hambruna que vino ahí? ¿Cómo se van a Egipto? Y todo el problema de la esclavitud que estuvieron en Egipto 430 años. Y todo lo que viene hasta acá, todo viene paso por paso. ¿Cómo traen el testimonio? ¿Cómo traen la Torah hasta acá? Por eso dice a la Torah y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no se les ha revelado. Ahí le pusieron no se les ha amanecido.
Es que no se ha revelado en Yeshayahu, en Isaías 8:20, ahí lo dice, que no se ha revelado el testimonio. Cómo vienen los profetas, cómo vienen los reyes, cómo viene todo el problema de Israel, hasta que viene el Mashiach. Vivir bajo el Tanaj, sin el resto de escritura, es estar mutilado todo el Evangelio. Porque todo el Evangelio está desde allá hasta acá. Es tener una comprensión completa de todas las cosas. Lea Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 7 y el capítulo 13. Están estos tres evangelistas ahí, Pedro, Esteban y Rab Shaul. Y ahí están hablando de todas las cosas. Miren lo que habla Esteban. Esteban lleva muy buen evangelio. Y por eso les dice a ellos, ustedes resisten siempre. Y ahí les dice que no hay que edificar otra casa, otra cosa. Ningún otro templo ni nada, porque ya eso ya se va a terminar, ya se acabó. Y lo matan a él. Es que el verdadero evangelio, si no lo recibimos, si no entendemos la obra perfecta, el pueblo judío allá, cada Shabbat, una parashá, una haftará, una porción de Moisés, una porción de los profetas. Y vaya al libro de los Hechos, capítulo 13, ya habían terminado ahí en el verso 14, ahí ya habían terminado, dice, después de la lectura de Moisés y los profetas, salió uno de los principales de la sinagoga y le dice a Rab Shaul, y llegaron estos de visita ahí, estaban ahí sentados. Eran lugares abiertos, así que tenían piedras alrededor, así, esas eran sinagogas, donde se juntaban los judíos cada Shabbat. Pero no entendían los dirigentes de Jerusalén, les predicaban cada Shabbat y no entendieron. Y eso lo dice ahí en Hechos capítulo 13, verso 26, 27, por ahí está. Léale todo para que entienda. Cada Shabbat se lee a Moisés, dice el capítulo 15 de Hechos también. Cada Shabbat. Dice, y hasta hoy les queda el velo, lo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 10 en adelante, 12. Dice, cada que se lee a Moisés les queda el mismo velo. Se les quedó el velo y hasta la fecha está el velo. Entonces no han recibido el evangelio verdadero. Y la mayoría de gente no ha recibido el evangelio verdadero. Puras cositas y no se recibe el verdadero evangelio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No estamos convertidos entonces? Por eso si alguien le pide el evangelio, ¿qué le va a decir? Estamos hablando de que ya le limpió la conciencia y usted está sirviendo al Altísimo. Somos siervos del Altísimo, pero abajo, no arriba. No hay que buscar reconocimientos. Yo por eso siempre le estoy diciendo, no le crea a Benjamín, no siga a Benjamín, olvídese de Benjamín, borre a Benjamín. Siempre lo estoy diciendo porque ya mucha gente, mire, ¿qué pasó con Russell? Lo empezaron a seguir, lo empiezan a que no sé qué, y que este es el iluminado, y empezó el problema, y mire todo el problema que traen. ¿Qué pasó con el G. de White, los adventistas? ¿Qué pasó con Joseph Smith, de los mormones? Y así con Calvino, y con Lutero, y con los otros, y con todo el mundo, todo el problema. Mire cómo están, llenos de sectas. Y acá están los mesiánicos igual, con otra secta aquí, que la Quejilá, y que acá no sé qué, y el mismo problema igual. Y el Evangelio. No, y es que hablamos Torah, por eso, y el Evangelio está en la Torah. Claro, ahí está la base principal de todo. Porque ahí está todo el diseño completo de la obra perfecta. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Está hablando de Mashiach. Él es la emunaj. La emunaj es la obra perfecta. La emunaj es Elohim. El emunaj, dice Deuteronomio 32:4. Si no recibimos el verdadero evangelio, que es el bien de Elohim, porque evangelio queda corto, porque viene de una palabra griega, pero en el pensamiento hebreo es el bien de Elohim. Él es el único que nos hace bien. Y no me volveré atrás de hacerles bien, dice Jeremías 32, en el verso 39 y 40 por ahí, en Jeremías 32, Yirmeyahu. Dice, y haré con ellos pacto eterno. Y ahí da unas promesas. Y pondré mi temor, para que no se aparten de mí, porque es el cuarto principio, el temor. Sin el temor no pasa nada. Las tres bases principales de los principios es Elohim, es uno, y el amor por sobre todo para Él. Y luego el temor reverente para poder cumplir ese amor. Y luego servirlo a Él como un esclavo que no merece nada, un doulos agreyos,
y luego seguirlo a Él. Muchas veces lo sirves y andas siguiendo ya otra cosa. No, es que servir y seguir están en el mismo punto. Servirlo y seguirlo. Y luego el nombre que es por sobre todo nombre. Porque el nombre ya te lleva al juicio, te lleva a su justicia y te lleva al juicio. El nombre, porque el nombre significa juicio. Todo el juicio se lo da al Hijo, porque lleva el nombre. Cuando lleva el nombre es por sobre todo nombre. Por eso toda rodilla tiene que humillarse ante ese nombre. ¿Y qué dice? Ante él se doblará toda rodilla, lo dice Yeshayahu, Isaías. Y luego que dice acá Filipenses, que se doblará toda rodilla, ¿a quién? Al Mashiach. ¿No es el mismo? ¿A quién preparó el camino Juan el Bautista? Mateo 3. Y vaya a Isaías 40 y es lo mismo. ¿A quién preparó? A Yahu. Lo que pasa que cuando no entendemos el juego de palabras, quién es Yahu, Yod Hei Bab Hei, quién es el Shaddai, quién es el Todopoderoso, quién es Elohim, quién es el Loach, quién es Él, todas esas cosas son parte del Evangelio. Y la gente no las conoce. No, nomás Dios. Dios, Jesús, Dios, Jesucristo, Dios, la iglesia, no sé qué, lo mismo. Y estamos fuera. Mis amados, esto no es agradar a los hombres. Por eso una predicación de esta manera aburre, porque la carne quiere diversión. La carne quiere... Mucha gente me dice, hermano, haga los de estos audios más cortitos. No puedo. Agarre el audio, bórrelo y tírelo. No puedo. Y no puedo agradar al ser humano, ni a mí mismo. Así es. La escritura es demasiado larga para entenderla toda. La gente nomás quiere 15 minutos de predicación los domingos y se va para la calle y ahí sigue igual. Porque eso no es de Elohim. Esa no es la obra, esa es la obra del hombre, para entretener a la gente. Sacarle provecho. Pero cuando entra usted al verdadero evangelio, entonces cambian las cosas. Abre usted los ojos y entiende la obra perfecta de principio a fin. ¿Quién es el Abba? ¿Qué es la Memra? ¿Qué es lo que realmente está en la escritura de la santidad? Un solo ser divino. No, pero es que mira, acá está el Padre y acá está el Hijo. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la conciencia no ha sido limpiada. Está cauterizada, no entiende. Ese es el problema. Mis amados, ¿ya escuchó el verdadero evangelio? ¿Ya lo recibió? Dice, habiendo oído, Shema. La emuná viene por el oír. ¿Y el oír? El bien de Elohim. Las verdaderas promesas. Viene con todas las promesas, viene con todas las bases, viene con todas las cosas. Porque dice que los edificadores desecharon la piedra angular, la piedra preciosa, que serán quebrantados en esa piedra. Dice, vino a ser cabeza del ángulo. Cuando usted hace un arco así, mire, en el mero centro entra una pieza cuadrada, entra en mero en medio, para sostener todo el arco completo, toda la puerta, para sostenerla. Sin esa piedra arriba, si la desechas, no hay puerta. Por eso ellos no tienen puerta. La puerta es Mashiach. Y por ella hay entrada, hay acceso a la luz inaccesible. Ellos, dicen los edificadores, desecharon la piedra angular. Es la piedra principal. Sin esa piedra el edificio se cae. No sirve. Pero no entendemos. Ese es el gran problema. Mis amados, esto es un poquito. Que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición y abra nuestro entendimiento y limpie nuestra conciencia de obras muertas para servir al Elohim vivo y verdadero. Que tengan paz. Shalom para todos.